Ok, muy bien, chicos. Después de esta pequeña introducción, vamos a lo que es la materia de lleno. Primero que todo, ¿qué son las métricas y los espacios métricos? Como primera clase que ustedes verán cuando ya entren a semestre, este será el primer tema de toda una malla de contenido que tendrán en claro. Esa malla de contenido se las voy a pasar a más tardar hoy o mañana. Y ese sería el primer tema. Entonces, lo primero que es métricas y espacios métricos. Pero, ¿qué es una métrica y un espacio métrico? Ok, antes de empezar con esto de aquí que se ve un poco espantoso, un poco complejo de ver a simple vista, vamos con palabras simples. Ok. ¿Qué son los espacios métricos? Los espacios métricos no son nada más y nada menos que espacios cerrados o abiertos en donde pueden vivir las métricas. Así de simple puede sonar y también un poco redundante, ¿no? En un espacio métrico vive en métricas, ya está. Pero puede ser más complejo de lo que creen. En este curso vamos a tratar de verlo, a tratar de traducir lo más complejo a lo más simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un espacio métrico? Es un espacio ya sea cerrado o abierto en donde viven métricas. Pero, profesor, ¿qué son las métricas? Si yo sé que un espacio métrico está conformado por ellas. Bueno, una métrica no es nada más y nada menos, al menos hablando en este curso, una métrica es una distancia entre puntos, ¿de acuerdo? Una distancia entre puntos, muy bien, pero ¿cómo yo lo puedo o cómo lo puedo crear? ¿Cómo lo puedo yo graficar? Supongamos que tenemos el siguiente escenario en un espacio en donde existen dos puntos, el punto P y el punto Q. Tengo dos puntos en un espacio cerrado. ¿Qué pasaría si yo trazara una línea entre esos puntos? Esta línea es la distancia que va del punto P a la distancia que va del punto Q. Significa que esta rayita que yo he trazado aquí es una distancia, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner la D de distancia. ¿Y eso qué significa? Que dentro de este espacio que yo he planteado y dentro de estos, bueno, dentro del espacio de los dos puntos, he creado una distancia entre ellos. Y esa distancia es una métrica. Así de simple, chicos. Un espacio métrico tiene métricas. ¿Qué son las métricas? Una distancia entre puntos, ya sea entre dos puntos o pueden ser tres puntos o cuatro puntos. Por ejemplo, aquí puede haber uno, acá puede haber otro y otro y otro y otro y otro. ¿Listo? Ahora, como introducción inicial, les pregunto si hasta ahí estamos bien, estamos entendiendo. Me mandan una reacción en el Zoom para saber que todo está entendido, ¿no? Un pulgar hacia arriba o cualquier reacción, chicos. ¿Sí? Lo espero. ¿Está todo entendido? Muy bien, gracias Adriana, Doménica, Carlos, muy bien, gracias a todos, muy bien. Ok, chicos, así estamos muy bien. Entonces, ya tenemos lo que es la explicación inicial. Un espacio métrico es un espacio donde viven métricas y las métricas son distancias entre puntos. Ya está, eso es todo. Ok, muy bien, pero nosotros como entramos a un cierto campo matemático, no solamente lo tenemos que dejar expresado en palabras simples, también tenemos que hacer la demostración algo compleja. Y es algo a lo que ustedes se van a acostumbrar durante todo el curso, básicamente, y durante todas sus materias. ¿Ok? Porque esta materia lo que trata es de despertar su pensamiento crítico, ¿sí? Despertar ese ojo matemático, esa resolución de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé que un espacio métrico es esto, pero de forma compleja, un espacio métrico tiene que cumplir ciertas cosas. Tiene que cumplir ciertas políticas, como quien dice, ¿no? Entonces, muy bien, vamos de lleno. Un espacio métrico necesita cumplir tres reglas específicas y generales para que pueda funcionar. ¿Ok? Yo sé que la distancia entre dos puntos, ¿qué tiene que ser, chicos? Una de las bases que ustedes aprendieron en el pre es que una distancia tiene que ser siempre positiva o neutral, ¿sí o no? Una distancia nunca puede ser negativa. Una distancia nunca puede ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez teniendo esto claro, aunque suene un poco básico, créanme que es algo que se va a necesitar para este tema. Una distancia nunca puede ser negativa. ¿Y por qué? Bueno, vamos a demostrarlo, ¿no? Primero que todo, para que un espacio métrico
sea un espacio métrico, tiene que cumplir tres cualidades o tres propiedades. La primera es la no negatividad. Vamos a explicarla aquí. La no negatividad lo que me está diciendo es que una distancia entre dos puntos o tiene que ser mayor a cero o tiene que ser igual a cero. ¿Y cómo es eso de mayor a cero o igual a cero? Bueno, lo que me está diciendo aquí, cuando los dos puntos están ubicados en diferentes sitios, la distancia entre esos dos puntos tiene que ser mayor a cero. Vamos a plantearlo acá abajo. Es lo que yo he hecho aquí, ¿verdad? Cuando dos puntos, un punto P y un punto Q, están situados en diferentes sitios, su distancia tiene que ser mayor a cero, ¿verdad? Entonces, eso está cumpliendo aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo la primera propiedad. La no negatividad en la positividad. Cuando dos puntos, un punto P y un punto Q, son distintos, o sea, están en distintos sitios, la distancia entre estos dos puntos tiene que ser mayor a cero. ¿Sí, chicos? Listo. Ahora, también tenemos lo que es la identidad. La identidad lo que me está diciendo es que si un punto P es igual a un punto Q o un punto P está ubicado en el mismo sitio que el punto Q, la distancia entre estos dos puntos tiene que ser igual a cero. ¿Y cómo lo puedo explicar? Bueno, vamos a dibujarlo aquí al ladito, ¿no? Supongamos, y aquí lo que me está diciendo es que cuando me dicen que P es igual a Q, me están diciendo de que un punto P está sobre un punto Q, o sea, es la misma ubicación que el primero. Vamos a plantearlo aquí. Aquí yo tengo el punto P, ¿verdad? Pero el punto Q también está ahí mismo, ¿sí o no? Vamos a ponerle aquí el punto. Entonces, chicos, ¿y la distancia entre estos dos puntos cuál va a ser? La distancia va a ser cero, porque un punto está sobre ese mismo punto, entonces no hay distancia entre sí. Los puntos son iguales. Y como son iguales, la distancia es igual a cero. ¿Sí? Caso contrario a lo que era la positividad, porque si yo tenía una distancia, tengo aquí el punto P y acá el punto Q, si yo tenía una distancia entre esos dos puntos, uy, perdón, está un poquito chulo. Si yo tenía una distancia entre esos dos puntos, pues la distancia iba a ser mayor a cero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una distancia nunca puede ser negativa, o a menos que sea cero, que es en este caso de acá. ¿Sí? Está explicada en la primera propiedad de las distancias en los espacios medios. Entonces, les pregunto, chicos, ¿me han entendido lo que es la primera propiedad? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Si está entendida esta parte? ¿Hay algo que no les queda muy claro? Me avisan por aquí en Zoom. Estoy viendo ahorita en Zoom. Gracias, Frank, Doménica, muy bien. Gracias a todos los que están reaccionando. Créanme lo que es de mucha ayuda las reacciones, chicos. Ok, muy bien. Entonces, ya saben, ¿no? Cualquier duda, ustedes me avisan y yo vuelvo a repetir o lo explico de otra forma, ¿no? Ok, esta es la primera propiedad. Y yo les había comentado que necesito demostrar tres propiedades, ¿verdad? Entonces, esta es la primera. Le vamos a dar un visto bueno. Ahora vamos con la segunda, la simetría. Ojo, chicos, que algo que quiero aclarar aquí es que vamos a explicar un poco la nomenclatura. Cuando ustedes vean esto de aquí, la distancia de P a Q, por ejemplo, a ver aquí, déjame dejarlo bien hecho. La D y entre paréntesis tienen P, Q. ¿Qué significa esto? Significa la distancia, ojo, obviamente la D está ahí de distancia, distancia de un punto P a un punto Q. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y por qué se manejan con distancias? Porque estamos trabajando con métricas. ¿Sí? Así que esto está más explicado, ¿no? ¿Qué significa la D entre paréntesis P, Q? Pues una distancia entre puntos. ¿Ok? Entonces, una vez explicado eso, vamos con la segunda, la simetría. ¿Qué me dice la simetría? La simetría me está diciendo, la distancia que va de un punto P a un punto Q también es lo mismo que una distancia que va de un punto Q a un punto P. ¿Y qué significa eso, chicos? Vamos a ver, vamos a dibujarlo aquí al ladito. Supongamos, ¿no? Que tengo mi cuadradito. Yo tengo un punto P aquí y un punto Q acá. Ya.
¿Qué pasa si yo de este punto P voy hacia el punto Q? Supongamos que la distancia es 4, ya. 4, chévere. Pero, ¿qué pasa si yo voy de Q hacia P? La distancia seguirá siendo 4, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos que yo estoy, qué sé yo, en mi barrio. Aquí está mi casa y acá está la casa de mi abuelita. Entonces yo, para ir a la casa de mi abuelita, me demoro 5 minutos, supongamos. Se me demora 5 minutos. Pero si yo voy de la casa de mi abuelita a mi casa nuevamente, ¿cuánto me voy a demorar? Me voy a demorar 5 minutos, ¿sí o no? Porque es la misma distancia, no interviene nada. Entonces, como es la misma distancia, no importa si yo voy desde el punto P hacia el punto Q o del punto Q hacia el punto P, porque la distancia siempre va a ser la misma. O sea, no pasa nada si yo empiezo de diferentes lugares o termino en diferentes lugares, obviamente en el punto P o en el punto Q, porque la distancia siempre va a ser la misma. ¿Sí? Eso es lo que me dice la simetría. Las distancias siempre serán iguales sin importar de dónde tú empieces o dónde termines. ¿Sí? Entonces, ¿entendido, chicos? ¿Me avisan? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Gracias, Adriana. Gracias a todos, chicos. Muy bien. Entonces, ya cualquier duda me avisan. Eso es lo que me está diciendo la simetría. No importa si yo voy del punto P al punto Q o del punto Q al punto P, se tiene que cumplir que la distancia será igual. Así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué me dice la tercera? La tercera me dice la desigualdad triangular. Esta puede ser un poquito más compleja de ver, pero no pasa nada porque ya nosotros sabemos que esto de aquí significa distancia, ¿sí o no? Esto también es una distancia y esto también es una distancia. Ahora, ¿qué les parece si a esta de aquí la voy a recortar y la vamos a explicar un poco más abajo? Deben un segundito para tomar una capturita de pantalla y recortar. Ok. Bueno, vamos con desigualdad triangular. Muy bien. A ver, vamos acá abajo. Bien. Muy bien, chicos. La desigualdad triangular. Vamos a hacer su propio apartado porque puede ser un poquito complicado de entender. Ok, me están dando esta nomenclatura de aquí. Yo tengo que ver si esta desigualdad se cumple. Si esta desigualdad se cumple, pues estamos en una desigualdad triangular. Ahora, ¿qué significaba una D entre paréntesis P, Q? Significaba una distancia de un punto hacia otro, ¿verdad? Entonces significa que P, Q y R son puntos. Entonces, ¿qué les parece si yo voy a plantear esos puntos en mi espacio métrico? Supongamos que yo tengo aquí el punto P, el punto Q acá y el punto R acá. Vamos a escribirlo con diferentes letras. Aquí está Q, acá está P y acá está R, ¿no? Muy bien, lo que me está diciendo aquí es que la distancia de un punto P a un punto Q está aquí, tiene que ser menor o igual a la suma de las distancias de P hacia R y de R hacia Q. Es decir, supongamos, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Que esta distancia de aquí, esta distancia de que va de P hacia Q, por ejemplo, supongamos que aquí la distancia que va de P hacia Q es 8, ¿sí? Y la distancia que va de P hacia R es 5 y la distancia que va de R hacia Q es 4. Lo que se tiene que cumplir es que esta distancia de aquí siempre va a ser menor a la suma de las otras distancias. Vamos a ver, 8 obviamente va a ser menor o igual a 5 más 4. ¿Sí o no? Entonces, 8 es menor a 9. ¿Y cómo puedo representar esto? Con un triángulo rectángulo también, para que se nos haga más sencillo. Por ejemplo, miren este espacio de acá, otro ejemplo.
Vamos con un espacio métrico de este tipo. Supongamos que aquí hay un triángulo rectángulo, aquí, aquí y aquí, que está conformado por distintos puntos. Déjeme escribirlo aquí. Uy, está un poquito show. Sí, así, y a ver, ¿cómo está acá? Y así. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no que ustedes saben que la hipotenusa es igual a la suma de sus catetos, ¿verdad? A al cuadrado, b al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es al cuadrado, vamos a ver al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y qué significa esto, chicos? Esto también tiene que ver con la desigualdad triangular. Lo que pasa y lo que acontece aquí, bueno, esto aquí es como solamente para ejemplificar, pero no lo voy a poner por ahora. Lo que pasa aquí y lo que acontece acá es que, sí o no, que esta distancia que está acá siempre va a ser menor a la suma de ir hacia acá y de ir hacia acá. Es decir, digamos que, a ver, déjenme borrar estas letritas acá y vamos a escribir distancias finales. Digamos que aquí está el punto P, o no, no, aquí está el punto P, para no marearnos. Aquí está el punto P, acá está el punto Q y acá está el punto R. Esta va a ser la distancia que va de P hacia Q. Esta va a ser la distancia que va de P hacia R o de R hacia P, porque es lo mismo, ¿sí o no? Por la propiedad de la simetría. Y esta pues va a ser la distancia que va de R hacia. ¿Sí o no, chicos? Que la distancia que va de P hacia Q siempre va a ser menor a la suma de la distancia que va de R hacia Q, de R hacia Q y de R hacia P. ¿Sí o no, chicos? Esto es lo que me está indicando la desigualdad triangular. ¿Sí? Aquí básicamente le estoy dando una imagen a esa propiedad. Esto es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, chicos, me avisan si entendieron lo que es la desigualdad triangular. Sí, no, cuéntenme. Si lo entendieron o si hay algo que no quedó claro. Me avisan, chicos. Muchas gracias a los que están reaccionando. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. De acuerdo, chicos. Entonces, como les digo, ¿no? Cualquier duda, si no quieren usar el chat general, me avisan por privado aquí en Zoom y ya, yo les respondo, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es la desigualdad triangular. Una distancia, está aquí, siempre va a ser menor a la suma de otras distancias. Por eso se llama desigualdad triangular. Aquí está la inecuación, ¿no? ¿Listo, chicos? Ok, igual yo lo voy a dejar planteado aquí por si a las moscas, ¿no? Entonces, yo sé que la distancia que va a un punto P a un punto Q va a ser menor o igual a la distancia que va de R hacia Q más la distancia que va de R hacia, o bueno, de P hacia R, pero ustedes saben que P hacia R o R hacia P es lo mismo por la propiedad de la simetría. Entonces vamos a ponerle aquí de P hacia R, ¿no? Y ya. Eso es lo que nos indica la tercera propiedad de los espacios métricos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto de aquí, si yo lo demuestro en un espacio métrico que a mí me lo están planteando, significa que yo estoy, o sea, estoy presente a que el planteamiento corresponde a un espacio métrico. ¿Qué significa, chicos, para dejarnos de tanta tecnicidad? En los ejercicios, ustedes van a tener que demostrar estas tres propiedades: la no negatividad, la simetría y la desigualdad triangular. Obviamente vamos a hacer ejercicios y yo les voy a ir explicando cómo lo pueden hacer, ¿no? Pero estoy tratando de que me entiendan lo que es la parte teórica. Y ya en la parte práctica ustedes verán que se van a ir acostumbrando y van a hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Pero la cosa es entender las bases de lo que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, significa que yo tengo que demostrar estas tres propiedades cuando a mí me impongan un espacio métrico planteado. Eso es todo, chicos, ¿ya?
Muy bien, y aparte de eso, también tenemos ejemplos de algunas métricas. Por ejemplo, estas de aquí también las vamos a usar en ejercicios. Vamos explicando rapidito las que son de aquí. Digamos, miren, por ejemplo aquí, la distancia que va de un punto P hacia un punto Q puede ser representada como esto de aquí, ¿sí? Como la euclidiana. ¿Qué significa? Tengo aquí, por ejemplo, en este mapa que está acá. Aquí está P, acá está Q. Si yo a Q le resto P, ¿qué me va a quedar? Esto, ¿verdad? Esta distancia que está aquí. Y bueno, él se le pone en valor absoluto porque no quiero distancias negativas, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si yo a P le resto Q? Pues va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me está diciendo la euclidiana. Y lo que me está diciendo la discreta es que la distancia de un punto P a un punto Q es que la distancia va a ser cero cuando los puntos sean iguales. Y la distancia será al menos uno cuando P sea distinto de Q. Esto es lo que acabamos de explicar acá, ¿sí o no? Esto es positividad y esto pues es lo que es la no negatividad, que es la identidad, ¿no? Cuando son distintos o están en distintos lugares, pues la distancia va a ser positiva y cuando no, pues va a ser cero. Eso es lo que me está diciendo acá. Cuando ustedes vean métricas de este tipo, pues ya se sabe que cumplen las tres propiedades, nada más, chicos. Esto es lo que me está diciendo este cuadrito. ¿Sí? Ahora, ya, estas acá son un poquito más complejas. Se trabajan cuando estamos en R2. Ojo que aquí dice, cuando estamos en R2, acá solamente cuando estábamos en R de dimensión uno y acá está en R de dimensión 2. ¿Sí? Aquí ya trabajamos con lo que son puntos y al cuadrado. Estas aquí no se las usa mucho, pero básicamente lo que tenemos que hacer es seguir la fórmula. Por ejemplo, chicos, esta es una fórmula de distancia entre puntos. Si ustedes que desean la pueden anotar. Igualmente yo todos los documentos se los voy a ir pasando y los ejercicios que hagamos también, ¿no? Y esta aquí es la del taxista. La del taxista es básicamente una desigualdad triangular. Está aquí, por ejemplo. Aquí, aquí y acá. Tenemos P1, Q1 y P2 y Q2. Es algo así, chicos. Es algo así. La del taxista se ve como esto, nada más. Es una desigualdad triangular, eso es lo que me está diciendo la del taxista. Solamente que cuando ustedes vean que esto que está aquí se lo plantean en un ejercicio, pues ya saben que cumplen las tres reglas. Nada más. Estos son algunos ejemplos de las métricas. Las métricas, pues, son distancias que cumplen las tres propiedades, como ya lo pueden ver aquí. Y ya está. Eso es todo, chicos. Eso es todo por la clase de métricas. Obviamente es la base, pero ahora lo que vamos a hacer es resolver unos cuantos ejercicios para ya poner en práctica lo que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar con lo que es lo práctico, ¿sí? Muy bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Como ustedes saben, chicos, cualquier duda me avisan, ¿no? Vamos con el primer ejercicio. Déjenme hacer acá la página y lo voy a pegar. Dice... Uy, ¿qué pasó? Dice, sea el conjunto A, que es a los reales, sobre el cual se define una función de distancia que va de A por A y van hacia los reales, tal que para todo X, Y que pertenece a A, una distancia de bla, 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 bla. O sea, ¿qué me están diciendo aquí, chicos? Para no marearnos tanto, esta nomenclatura de aquí es solamente para dar sustento, pero lo que a ustedes les tiene que interesar es que esto de aquí se puede traducir a una distancia que se representa como una función. Es decir, la distancia que va de X a Y se puede representar como la función, el valor absoluto de X menos el valor absoluto de Y. Eso es todo. Bueno, yo lo voy a escribir aquí. Vamos a poner acá una distancia que se representa como una función. ¿Ya? Entonces, como yo al inicio les había indicado que
nosotros nos van a plantear espacios métricos o métricas y lo que nosotros tenemos que hacer es verificar si se cumplen. ¿Y cómo verificamos que se cumplan? Pues ver si las tres reglas o propiedades que les planteé al inicio se cumplen, ¿no? Todo al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto de acá? Significa una distancia que se representa como una función. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Me dice, justificando su respuesta, califique la siguiente proposición como verdadera o falsa. Es decir, que lo que yo tengo que trabajar es esto de acá. ¿Qué me dice la proposición, chicos? Me dice, la distancia que va de X, Y, es igual a cero y obligatoriamente se tiene que cumplir que X sea igual a Y. Ok, vamos a explicarlo todo. Muy bien, chicos, antes de empezar con la proposición, nosotros tenemos que acordarnos de la regla del bicondicional, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la regla del bicondicional? Igual yo les voy a poner aquí. La regla del bicondicional era la siguiente. Ya, ahora ratito, a ver, aquí. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, a ver aquí, cuando teníamos P y Q, y acá teníamos otra vez el P bicondicional Q. Ustedes se acuerdan, chicos, que cuando, por ejemplo, P era verdadero y Q era falso, ¿qué pasaba? Que esto era falso. Cuando P era falso y Q era verdadero, ¿qué era esto? Era falso. Y cuando los dos eran iguales, por ejemplo, que P sea verdadero y Q sea verdadero, esto que era verdadero, y si este era falso y este era falso, esto también es verdadero. ¿Sí o no, chicos? Ya, entonces quiero más que se acuerden de esta regla del bicondicional porque es lo que vamos a hacer en este ejercicio de acá. Así que lo voy a hacer un poquito más chiquito, ¿no? Un poquito más chiquito. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que las dos cumplan al mismo tiempo. Si las dos cumplen al mismo tiempo, pues va a ser algo verdadero. Pero si una cumple y la otra no, entonces esto se convierte en falso. ¿Sí? Ok, déjenme ponerlo más acá. Esto lo voy a poner arribita. Uy, ok, chicos. Por si acaso, chicos, terminamos este ejercicio de acá y les voy a enviar otra invitación para que se unan, ¿sí? Ratito, ya. Bien, ahora sí, esto es lo que me está indicando. Tengo que ver si esto es verdadero o esto es falso. Y ahora, ¿cuál es la distancia entre los puntos que está siendo planteado como una función? Es esta de acá, ¿sí o no? Esta es la distancia de x, y. Ahora, tengo que ver si esto es verdadero o esto es falso. ¿Ustedes se acuerdan que para ver si algo era falso o era verdadero, podríamos hacerlo en distintas formas, ¿sí o no? Yo lo que voy a hacer ahora es dar un contraejemplo, es decir, un solo ejemplo que haga esto falso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Muy bien. Me están diciendo de que cuando estas dos son iguales, esto de aquí es igual a cero. Por ejemplo, vamos a intentarlo con uno sencillo. Si yo sé que las dos son iguales, vamos a intentarlo con el número uno. Digamos que x es igual a uno. Cuando x sea igual a uno, ¿qué va a pasar? El valor absoluto de uno menos uno es igual a cero. ¿Sí o no? Y si yo pongo que x sea igual a 2, por ejemplo, 2 menos 2 igual a cero. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Todo esto me va a dar el valor absoluto de cero y eso será igual a cero. ¿Sí o no, chicos? Ahora, ¿qué pasaría si yo le doy otros valores diferentes? Por ejemplo, qué sé yo, digamos que le doy x1 y y0. Digo que x es igual a 1 y y es igual a 0. O sea, estoy en contra de las reglas. ¿Qué pasaría si yo lo reemplazo acá?
Si yo lo reemplazo acá, pues lo que me va a dar es el valor absoluto de uno menos cero, y eso es igual al valor absoluto de uno. Entonces, lo que está pasando aquí es que yo incumplí esta regla de acá, esta, no la, esta la incumplí, o sea que esta es falsa, y pues el resultado que me dio uno, y uno no es igual a cero, entonces esta de aquí también es falsa. Como yo puedo ver, ambas son falsas y eso también me da verdadero. Todo me está dando verdadero, ¿sí o no? Lo que yo tengo que encontrar es un ejemplo en el cual esto me dé falso. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo de distintas maneras. Yo les estoy explicando de que pueden primero incumplir las reglas y ver si se cumple. Ahora, una vez explicado esto, quiero que vean el siguiente ejemplo. Yo sé que mi distancia es la siguiente. La distancia que va de x, y es igual al valor absoluto del valor absoluto de x menos el valor absoluto de y. Y bueno, yo sé que esta es mi proposición, ¿sí o no? Ahora, ¿qué les parece si uso el siguiente contraejemplo? Vamos a poner aquí. Vamos a usar un contraejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a usar este contraejemplo? Muy bien, chicos. Vamos a usar los siguientes datos. X es igual a 1 y Y es igual a -1. ¿Qué está pasando aquí? Estoy incumpliendo una de las reglas que me está dando el bicondicional. Entonces yo estoy diciendo de que esto es falso, de una vez por todas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo estos valores los reemplazo en mi función distancia? Vamos a reemplazar. Entonces los voy a reemplazar aquí, ¿verdad? Y me va a quedar el valor absoluto del valor absoluto de uno, pues que el valor absoluto de uno es uno, menos el valor absoluto de y. Pero ya que es igual a -1, ¿sí o no? Yo sé que el valor absoluto de -1 es uno, porque no existen distancias negativas, y me va a quedar uno menos uno, y eso aquí es igual. A eso es igual a cero. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a pasar que la distancia que va de x a y es igual a cero cuando x es igual a uno y y es igual a -1. Entonces yo estoy demostrando de que esto es falso. ¿Ok? Déjame ver acá. De aquí. Ya. Entonces yo sé que esta de aquí empieza como falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque yo ya estoy rompiendo una de las reglas. Estoy diciendo que x es igual a uno y es igual a -1, ¿no? Estos son dos valores distintos. Y ahora, pues, el de acá, un ratito, déjame borrar esto. Cuando yo reemplace estos valores, y yo sino que acá arriba les había dado un ejemplo de que si los valores eran distintos, me tenía que dar cero para que esto sea falso, pero como me volvió a dar uno, al final esto terminó siendo verdadero, ¿sí o no? Ahora, acá lo que está pasando es que si cumple que la distancia sea cero, ¿sí o no? Esta es falsa y esta es verdadera. Entonces, ¿qué significa, chicos? A la regla, debido a la regla del bicondicional, significa que cuando uno de los dos era diferente, pues esto resultaba en algo falso. ¿Y por qué pasó esto? Porque yo tomé valores distintos, ¿sí o no? ¿Y qué me decía la regla? Que sean iguales. Ok, yo los tomé distintos. Pero cuando los puse en mi función distancia, resultó que daba cero. Y es algo que me daban a mí al inicio. ¿Sí? A ver, déjame ponerlo acá. ¿Ya? Esta de aquí la estoy poniendo como falsa de una vez. Y bueno, voy a reemplazar los valores en mi función distancia y veo que me queda. ¿No me quedó cero? Sí, me quedó cero. Esta es falsa porque los valores son distintos, pero esta es verdadera
porque él al final me dio cero. Entonces, verdadero, falso, falso. ¿Por qué? Debido a la regla del bicondicional. Entonces, chicos, ahora sí les pregunto a ustedes, ¿entendieron este ejercicio? Me avisan. Si no lo entendieron, lo volvemos a hacer de otra forma, no pasa nada. ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo entendido o no? Gracias a lo que están reaccionando, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Listo. Entonces les voy a enviar otra invitación para que se vuelvan a unir, chicos, y vamos a seguir haciendo los demás ejercicios. ¿Ok? Ya les finalizo aquí.